Hermanos, que Dios les bendiga a todos. Que la paz de Cristo more en abundancia en nuestras vidas. Reciban un saludo de los hermanos de Eloísa. Me mandaron un saludo bien amoroso. Y de este servidor también. Este servidor tiene ya un tiempo deseando poner en práctica la encomienda que Dios le ha dado a todos los seres humanos que conocen o que han logrado entender el propósito del paso por esta tierra de nuestro Señor Jesucristo. No quiero comenzar sin antes mencionar que primeramente doy las gracias a Dios y después también al hermano Eulogio que me invitó. También quiero darle gracias a Dios también por aquella señora que está sentada allí, que he podido reconocer que fueron muchos años de oración y las cosas de Dios son así. Fue tan inteligente que lo hizo sin que yo me diera cuenta. Y yo quiero que todos ustedes sepan que ella se quedaba en casa y me decía: no tengo quien me lleve a congregarme. Si tú puedes llevarme, haz lo que ellos me traen. Le doy gracias a Dios porque ella, además de ser madre, también tiene un deseo ardiente en su corazón de que las personas que escuchan el Evangelio puedan tomarlo para sí, puedan vivir esa palabra que leemos y que podamos ser ejemplo en todo lugar que estemos, sea que estemos reunidos aquí, sea que estemos en nuestros trabajos, que estemos en la cancha, que estemos en cualquier lugar. Debemos ser modelos, pero eso solamente lo podemos entender cuando sale de nosotros aceptar esa palabra, cuando sale de nosotros comprender ese sacrificio de un hombre que era el rey, que es el rey, que es el dueño del universo, que él no tenía que morir. Sin embargo, tomó la decisión de ser obediente y ser amoroso. La palabra de Dios muchas veces es dura. Muchas veces la palabra de Dios es dura, pero cuando logramos entender de quién viene y por qué se nos dice, cuando logramos entender que la persona que nos habla acerca de esa palabra nos ama, la hacemos nuestra. Vienen muchos recuerdos a mi mente de cuando era un niño, prácticamente, visitaba esta congregación. Siento mucho amor y mucho afecto por ustedes. La mayoría ya nos hemos puesto viejos. Y ¿quién diría que Dios iba a obrar de esa manera, permaneciendo esos recuerdos en la vida, para que hoy en día podamos modelar, podamos practicar aquello que se nos enseñó aún siendo niños? Porque esa palabra permanece para siempre. Tenemos que agarrarnos de esa palabra. Ese título que ustedes pueden ver ahí en la pizarra
Pongamos la mira en las cosas de arriba. Aparece, 3 versículos aparecen que hablan de poner la mira en las cosas de arriba. Mateo 16, 23, Marcos 8, 33, y el apóstol Pablo, hablándole a los colosenses, en su capítulo 3, versículo 2. Yo he querido, no se fijen en el hombre, vamos a fijarnos en lo que la palabra de Dios nos trae. Muchos pudiéramos pensar en la elocuencia de un predicador, pero eso no es lo que queremos escuchar, eso no es lo que queremos ver, porque en esa forma no estamos mirando las cosas de arriba. Lo que queremos es ver cuál es el efecto que produce esa palabra en nuestra vida. Vamos a estar leyendo en Mateo, capítulo 16. Esta predicación parece más un estudio, ¿verdad? Pero en la medida en que vamos creciendo y vamos dejando plasmada esta palabra en nuestras vidas, estamos haciendo un ejercicio que nos conviene a nosotros, pero también a las personas que nos escuchan. Dice Mateo 16, 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué palabra más dura es esa? Que viene de nuestro Señor. Y nuestro Señor aclara, nuestro Señor Jesucristo aclara que edificará una iglesia. Si nos vamos un poquito más arriba, en esa misma lectura, nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo comienza a aclararle a las personas que fueron escogidas. Personas que fueron escogidas no de universitarios, ni de personas letradas. Fue escogida prácticamente de los más bajos. Eran hombres que no tenían conocimiento, de hecho, quizás nunca habían leído, porque en aquel tiempo se pensaba que eso era solo para personas escogidas, para personas que solamente podían ponerle la mano a la palabra. Sin embargo, Dios en su misericordia y en su plan hace que nuestro Señor trabaje en ese plan y prepara hombres para ejecutar ese plan. Cuando nuestro Señor Jesucristo comienza a declarar que edificaría su iglesia, Mateo 16, 18, y continúa con el plan de Dios su Padre, vemos que era necesario que en su propio pueblo de Jerusalén tenga que padecer mucho por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Qué decisión más trágica, ¿verdad? Qué decisión más controversial que el Hijo de Dios verdadero, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente, tenga que ir a padecer. ¿Por qué? Es lo que piensan, o es lo que llegaríamos a pensar. ¿Qué decisión más trágica y más controversial? Tanto para aquellas personas que no entendían, y los que aún han escuchado pero que tampoco entienden el propósito de ese padecimiento.
Dice Pedro al Señor, como una persona que no entendía: de acá, tú eres el Señor, ten compasión de ti, no dejes que esto te acontezca de ninguna manera. Eran buenas las intenciones del apóstol, que en ese entonces todavía era discípulo. Eran intenciones muy buenas, ¿verdad que sí? Pero no estaba mirando a las cosas de arriba, estaba mirando las cosas de los hombres. Todavía no podía entender porque no había escuchado bien, no había vivido lo suficiente al lado del maestro para entender que él tenía que padecer. Y hoy en día nosotros creemos que solamente con reunirnos a escudriñar, o solamente con reunirnos a compartir ese mismo sentimiento, estamos haciendo todo. No. La palabra dice escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Así que, si escudriñamos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta de dónde estamos parados nosotros. Si hacemos caso a ese llamado y a ese sacrificio de una persona que no se merecía morir, que tenía que ser crucificado, sepultado y tenía que resucitar al tercer día, ¿cómo nosotros entramos en ese meollo? ¿Qué tengo yo que ver con lo que está sucediendo? Yo no tengo que ver con eso. Es lo que no entiende el hombre carnal. Porque no hay pizca de espiritualidad. No hay deseo de hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo fue el mejor modelo de obediencia y de amor. Qué tristeza más grande debieron sentir aquellos discípulos. ¿Ustedes se imaginan que nuestro Señor tiene que morir? Ellos pensaban que el Señor iba a estar con ellos, comiendo, bebiendo, hablando del amor de Dios y haciendo cosas cotidianas sin mirar arriba. Ellos jamás pensaban que Él tenía un propósito y que tenía que cumplirlo. Aquel pecado que hizo que el hombre perdiera ese privilegio que tenía que ser cambiado con un cordero, ya no aquel cordero sin mancha de un año, que ellos sacrificaban cada año, que aquella sangre era quien limpiaba de pecado. Ahora tendría que ser el Hijo de Dios. Ahora tenía que ser uno semejante a los demás. La Biblia habla del segundo Adán. El primer Adán, que fue el primer hombre al que Dios le dio un mandamiento. De todo árbol que hay en el huerto pueden comer, pero aquel que está allí no lo toquen. ¿Cómo ocurrió eso? Ocurrió porque tenemos un yo que es inculcado por alguien que no quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios. En aquel tiempo fue utilizada una serpiente para convencer a la ayuda idónea. Parecía atractivo la idea de poder saber y convertirse igual que Dios. Fue atractiva la idea, tanto así que cuando ellos comieron se escondieron porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Oye, nos remontamos allá, aquel entonces,
Y después que sucede esto, Dios empieza a hacerle promesa y comienza a buscar la manera, porque ama al hombre, de buscar como un cauce para que no sea todo destruido. Aunque la tierra fue destruida con agua, Dios ha provisto para que podamos conocerle. Yo le pregunto, si usted no hubiera nacido y hubiera escuchado la palabra de Dios, si no hubiera nacido, no hubiera conocido la existencia y la verdad de la vida. ¿Usted no cree que es un milagro que usted se levante por la mañana y pueda ver, comer, respirar, hablar, comunicarse? Es uno de los milagros más grandes. ¿Cómo es posible que hayan hombres que digan que por una explosión se formó todo? Las cosas tan exactas, las cosas tan perfectas, tuvo que haberlas hecho alguien. A quien nosotros conocemos, el Dios invisible. Es el que obra en nuestra vida cuando nosotros permitimos que Él esté en nosotros. Así que esa tristeza tan grande crecía en ellos, porque aún no sabían qué era lo que iban a hacer, cuál era el plan de Dios. Así que tenía que ser escarnecido, azotado y crucificado. Y al tercer día resucitar. Jesús repitió estas cosas muchas veces, pero ellos todavía no entendían. No entendían. Sin embargo, Isaías escribió acerca de esto. Nuestro Señor Jesucristo escudriñaba las Escrituras, las que estaban escritas en ese tiempo, porque las otras vinieron a terminarse después. Nuestro Señor Jesucristo, teniendo la mira en las cosas de Dios, le dice a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Es una orden que le da. Pero aquello fue como un balde de agua fría. Estoy conociendo al Señor, estoy junto con Él caminando, y me dice: Satanás, quítate delante de mí. Bueno, es que no logramos entender la actitud de nuestro Señor. Tiene que haber alguna otra forma de hacer las cosas, pensaba Pedro y las personas que no entendían. Hay que impedir que Jesús se deje atropellar de esta manera. ¿Cómo es posible haber escuchado que debía ser muerto y no haremos nada para impedirlo? ¿Cómo es posible haber escuchado que Jesús tenía resucitaría el tercer día y no poderlo creer? ¿Dónde estaba la fe del hombre que no podía ver el propósito de Dios en la muerte, sepultura y resurrección de su Hijo? ¿O será que nos aferramos a pensar que no queremos morir? Nos aterra pensar que tenemos que morir con todo lo que conlleva ese padecimiento. El padecimiento de nuestro Señor fue uno de los dolores más intensos que pudo haber sufrido un hombre. Inmerecido por causa del pecado del hombre. Quítate delante de mí, Satanás. Esta oración se puede escuchar dura, fuerte, pero produce en la persona que la escucha y la toma para sí un estado de alerta, de interrogante, que primero o a primera vista nos pudiera ofender. Luego que la digerimos, nos obliga a cambiar de actitud. ¿Estaré mal yo haciendo lo que estoy haciendo? ¿Qué fue lo que yo hice que molestaría al maestro? Entonces empezamos a mirar nuestro error.
que es satisfacer nuestras emociones. Cuidado con las buenas intenciones. Si no van acompañadas de la voluntad de Dios, no van a traer cosas buenas. Van a traer castigo. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Dónde está el poder de esa palabra en nuestra vida? Cuando la escuchamos y no hacemos nada. Hay poder en esa palabra cuando actuamos en ella. De amor. Usted sabe, o usted ha intentado mirar las cosas de arriba y hacer lo mejor que usted puede para que las personas entiendan. Pero cuando mira a su alrededor, el único que está tratando de mirar las cosas de arriba es usted, y los demás no hacen nada por ello. ¿Usted ha sentido esa sensación? Eso fue lo que el Señor Jesucristo sintió en aquel momento. Pero porque Él estaba preocupado por hacer la voluntad de Dios, y las demás personas que estaban a su alrededor no entendían lo que estaba pasando. Sin embargo, Dios nos da la oportunidad hoy de escuchar esa palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Hay que sufrir, hay que padecer. Nosotros vivimos de una manera tan cómoda hoy en día que se nos hace tan difícil sufrir por esta palabra, por este evangelio. Sin embargo, aquel hombre a quien se le dijo apártate de mí, pasó por muchas situaciones que son hoy ejemplo para nosotros. Aquel hombre que comenzó a tratar de entender cuál era el propósito de aquellas palabras tan duras, hemos leído y hemos tomado para nosotros la vida de ese hombre. ¿Recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo iba caminando en el mar y ellos estaban en una barca? ¿Qué sucedió en ese día? Había una aparente tempestad. El viento soplaba tan fuerte que ellos estaban asustados. Oye, estamos comenzando a ver aquel hombre que empezó a padecer, que empezó a fortalecerse, que comenzó a afirmar su vida para luego ser establecido. Hay un versículo en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10, que nos enseña: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca y luego os establezca. Es que lo hemos escuchado tantas veces y no lo hemos puesto en práctica, o no lo hemos desmenuzado y nos hemos quedado esperando qué más viene, qué es lo próximo que viene, y nosotros mismos no lo ponemos en práctica. Tenemos que padecer. Tuvo que padecer el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia, recuerdan en sus comienzos. Esos son los ejemplos que nosotros tenemos que tomar en nuestra vida. Ejemplos de padecimiento. Por ahí hay predicadores que empiezan a llamar
a las personas a un evangelio donde todos tus problemas se van a solucionar. Si tú vienes a los pies de Cristo, todos tus problemas se van a solucionar. Y la gente rápido piensa, si me voy a los pies de Cristo voy a tener casa, carro, chavo y muchos amigos. No es así. No es así. Pero eso no lo podemos entender hasta que comenzamos a padecer, hasta que comenzamos a dejar que esa palabra viva en nosotros. Así que recordando lo que sucedió aquel día, Pedro se asusta, ellos se asustan todos cuando ven esa figura caminando encima de la mar. Recuerden que esa mar no es como la de nosotros, esa mar es mar de agua dulce. Aquella mar es mar de agua dulce. Y aquella mar tiene playa también y tiene arena, pero era agua dulce. Yo quiero caminar como tú, maestro. Camina hacia mí, Pedro. Pero era tanto el viento que soplaba y la mar inquieta que Pedro cambió su mirada, dejó de mirar al maestro y estuvo a punto de hundirse y ahogarse. Y le pidió, por favor, maestro, ayúdame, sálvame. En el proceso de aprendizaje, eso quedó grabado en la mente de Pedro. ¿Ustedes no lo creen así? Nosotros tenemos que tener contacto con la gente del mundo. No es que vamos a hacer lo mismo que hacen ellos. Nosotros vamos a hacer un ejemplo delante de esas personas. Pero tenemos que estar llenos de ese espíritu que Dios nos dio, de poder, de amor, de dominio propio. Y eso no se adquiere de la noche a la mañana. Eso es un proceso que todos tenemos que seguir. La vida tuya y la vida mía son tan distintas. Y han sucedido tantas cosas en tu vida, y han sucedido tantas cosas en mi vida, que cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta que eso mismo que pasaron ellos, al aprender, al caminar con el Señor, les sirvió para fortalecerse, les sirvió para afirmarse. ¿Ustedes me están entendiendo lo que yo estoy diciendo? Este servidor ha tomado eso en su vida. Estamos tratando de ser mansos y humildes de corazón. Estamos tratando de modelar no aquí, sino en la calle. Nuestro Señor Jesucristo se pasaba y se codeaba con aquel pueblo, con publicanos y con pecadores. La gente se burlaba y le decían que era un comelón y un bebedor de vino. Usted puede imaginarse semejante cosa. Sin embargo, él decía, el enfermo es el que necesita al doctor, al médico. Ustedes no, ustedes están sanos, ustedes no necesitan. Y por eso era que el Señor se pasaba con esas personas. Él estaba haciendo un recorrido por toda aquella área. A Mateo le dijo, sígueme. Un llamado sencillo. ¿A quién más le puedo mencionar? El apóstol Pablo, aún siendo perseguidor, iba hacia una ciudad con una carta que le daba el derecho de donde quiera que viera un cristiano o llevarlo preso, y si se ponía bravo, ya usted sabe. Cuando nuestro Señor Jesucristo se le aparece en un rayo de luz y una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Que Saulo quedó asombrado con aquello. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues.
Dura cosa te es dar poses contra el aguijón. ¿Usted sabe lo que es dar patadas contra una puya? Pues eso es lo que estaba haciendo Pablo. Sin embargo, ya Dios lo tenía escogido porque él sabía que eso iba a suceder. Pablo quedó ciego por 3 días con aquel resplandor. El Señor se le aparece, o de una manera u otra hace que Ananías se entere de lo que estaba sucediendo. Y Ananías no quería ir a donde ese señor porque ese señor estaba trayendo problemas a los cristianos. Y él le dijo, ve, porque ese que está ahí, yo lo he escogido, es un instrumento escogido, para que también él vea cuánto hay que padecer por mi causa. Quizás yo no lo estoy diciendo exactamente como lo dice la Biblia, pero ese es el sentido que debemos captar. Estamos acostumbrados a escuchar predicaciones exactas, predicaciones que decimos, wow, que nos impactan, porque hay una gran elocuencia en ese predicador. Nosotros no podemos poner la vista en el predicador, tenemos que poner la vista en las cosas de arriba. Tenemos que poner la vista en el sentido, en el propósito, qué es lo que Dios quiere contigo y conmigo. Yo le doy gracias a Dios que después de 2 infartos, a un corazoncito de pollo, ¿sabes que el pollo tiene lo que tiene es una aurícula y un ventrículo, verdad? Nosotros tenemos 4 cavidades. Dios me sigue dando la oportunidad de respirar cada día. ¿Cuántos años yo voy a estar viviendo en este mundo? No sé, pero yo soy de los que quiero vivir mucho tiempo. ¿Quién de nosotros quiere morirse para irse para el cielo? Nadie. Porque hay un mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida en la tierra. O sea que el deseo de querer larga vida en la tierra no es malo. Pablo le escribe a los romanos y le dice, os ruego por la misericordia de Dios que mantengáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que ese es nuestro culto racional, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Pero para qué? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, que es que buena, es agradable y es perfecta. ¿Habrá amor en esas palabras? Esa exhortación quizás suene dura, porque nos manda a hacer algo que nuestra carne, donde mora el Espíritu, no quiere. El apóstol Pablo mismo habla acerca de que él lucha para hacer lo que no quiere, pero hay una ley en su cuerpo que lo obliga a hacer a hacer cosas que a Dios no le agradan. No lo estoy diciendo como lo dice la palabra, pero ese es el sentido. Ese es el sentido. Lucas dice que crucifiquemos este cuerpo, esta carne, hay que crucificarla. Cada día hay que tomar la cruz para que ese yo interno no salga a hacernos quedar mal. Este cuerpo se va deteriorando, pero el interno, ¿qué va haciendo? Se va renovando. ¿Qué otras cosas han sucedido que han quedado plasmadas en esta palabra, que son de ejemplo para nuestras vidas? ¿Qué otras cosas hay en la palabra que yo no he leído
¿Qué cosas hay en la palabra que me hacen sentir este deseo ardiente de comunicar lo que Dios ha hecho con mi vida? ¿Cuáles son los frutos de arrepentimiento que debemos llevar? ¿Cómo está viviendo el hombre hoy en día en este mundo? ¿Cómo los gobernantes de este mundo están siendo llevados por esa corriente? ¿Y qué nosotros podemos hacer? Lo único que podemos hacer es estar alerta de lo que está sucediendo. Nosotros no podemos cambiarlo porque ya eso es una profecía. Tenemos que agarrarnos de la mano poderosa de Dios. Tenemos que seguir creciendo como personas, pero con una conciencia que agrade a Dios. Tenemos que compartir con las demás personas para que puedan ver qué es lo que Dios ha hecho en mi vida, qué es lo que Dios ha hecho en tu vida, mirando en las cosas de arriba y no en las de los hombres, aferrados a eso. ¿Cuántos creen que esto es una lucha en vano? Ninguno de los que estamos aquí, porque todos los que estamos aquí tenemos ese deseo. Unos crecemos espiritualmente a un paso y otros vamos creciendo a otro paso. Nosotros todos los que estamos aquí no entendemos la cosa la misma vez. Hay que irnos dando por cucharadita. Y nosotros tenemos que tener la paciencia para eso. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que Dios nos ha dado el don o los dones de comunicar su palabra? ¿En qué área soy yo bueno o productivo para que el evangelio se propague? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Quién diría que yo me iba a parar aquí un día a reflejar lo que he aprendido de esa palabra? Solamente la fuerza me la da Dios. Óigame, y cada vez que me invitan a predicar a un lugar se me presentan un montón de cosas. Pero ya yo sé de qué lado vienen. Eso mismo pasa en cada uno de ustedes. Así que yo escribí, tengo como un periódico aquí, yo siempre vengo con un periódico, porque cuando nosotros entramos en edad ya las cosas se nos empiezan a olvidar un poquito. Ya no es lo mismo que ayer. Así que yo espero que haciendo este ejercicio con todo el deseo de mi corazón pueda continuar haciéndolo y en un futuro ya no tenga que venir con este periódico a leerlo, sino que pueda salir todo lo que diga de la palabra que se refleje primero en mi vida y después a las demás personas que no conocen. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Si usted se presenta ante Dios aprobado, usted no tiene por qué temer. Yo confío en esa palabra. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. No niego que en otro tiempo tenía que avergonzarme porque no estaba haciendo las cosas como eran. Y yo sé que no solamente yo, hay personas que pueden estarme escuchando que también sintieron lo mismo. Pero no debemos mirar atrás, ni para coger impulso. Hay un refrán por ahí. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. ¿Qué significa esto? Que no debemos pensar que ya no lo sabemos todo. Hay tantas cosas que todavía tenemos que aprender y poner en práctica. Hay tantas cosas que tenemos que agradecerle a Dios que quizás no vemos, porque los ojos de nuestro entendimiento aún no han sido abiertos.
completamente. Porque esa luz que entraría, tanta luz que nos dejaría ciegos. Mira, eso es poco a poco, poquito a poquito. ¿Qué más recordamos del apóstol Pedro que podamos mencionar? En su crecimiento, el apóstol Pedro le iba a tumbar la cabeza a una persona. Yo imagino que, ustedes me perdonan que yo lo piense de esa manera, pues yo imagino que cuando él sacó la espada no era para cortarle la oreja. ¿Ah? Porque ¿qué iba a hacer con...? Se supone que nosotros no digamos más allá de lo que está escrito, pero llegamos a pensar de esa manera. Parece que él se esquivó bien y lo que se llevó fue nada más que... Esa actitud de Pedro puede ser la actitud de nosotros un día de nuestra vida. ¿Qué ustedes creen? El apóstol Pedro negó al Señor 3 veces antes de que el gallo cantara 2. ¿Cómo es posible? Pues sí es posible porque estaba creciendo, tenía que padecer, tenía que pasar cosas para poder afirmarse. Un poco de tiempo, él mismo dice, porque él lo vivió y entró tanto el Espíritu Santo en su vida que fue inspirado para escribir. Ese mismo hombre fue utilizado para dar el discurso en Pentecostés. El día de Pentecostés fue Pedro que dio ese discurso. O sea que Pedro maduró y ya no vemos a aquel hombre o aquel niño espiritual que se había caído y se había lacerado una rodilla o había que haberle puesto un yeso. Ahora estamos viendo a otra persona que creció, que tiene la vista puesta en las cosas de Dios. Ese es el deseo de nuestro Señor Jesucristo desde ese momento. Desde el momento que el hombre pudo entender qué era lo que iba a suceder y cómo eso iba a afectar en tu propia vida. Tenemos la esperanza de vida eterna. Gloria a Dios por eso. Vamos a seguir creciendo espiritualmente. Vamos a seguir haciendo el ejercicio. Vamos a seguir escudriñando. Vamos a levantar la mano. Vamos a ver cuál es o qué es lo que yo puedo hacer para que este cuerpo crezca. Si no lo logramos, tenemos la satisfacción de que hicimos el esfuerzo. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde y gracias por la oportunidad. Debí haber dicho antes de irme que Dios tiene un plan de salvación. Un plan de salvación que comienza escuchando la palabra. Después de escucharla, usted hace una inspección y se da cuenta de que está haciendo muchas cositas que a Dios no le agradan. Usted cree en esa palabra y se arrepiente, y cuando se arrepiente, desea bautizarse porque ya usted escuchó que después de ese paso de arrepentimiento y de confesión, viene otro que es el bautismo. Pero eso no termina ahí, que es lo que mucha gente cree, que es lo que yo quizás alguna vez pensé. Una vez que me bautizaba estoy en el cuerpo de Cristo, ya yo soy salvo. Eso no es así. Hay que luchar por esa salvación. Si alguna persona de los que estamos aquí quisiera sentir, quisiera probar, quisiera ver qué va a suceder en su vida luego de tomar esos pasos de salvación, hoy es el día. Hoy es el día de que pongas tu pie dentro del arca. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde.